noches. Nos encontramos en su noticiero de la Corte Suprema. Quien les habla, Lorena Rojas. El día de hoy, y como ya es costumbre, traemos para ustedes un caso donde genera bastante incertidumbre por cómo sucedieron los hechos. Se trata del caso del señor Noé Gómez, quien fue encontrado sin vida durante la realización de sus labores. Él se desempeñaba como guarda de seguridad para la empresa Valorcon. Su función principal era custodiar 3 bodegas donde guardaban objetos de valor para la empresa mencionada. Don Noé fue encontrado sin vida y, según declaraciones de la Fiscalía, fue perpetrado con arma blanca. Adicional a esto, pudimos investigar que la empresa para la cual laboraba no proporcionó los elementos necesarios para proteger su vida, como lo son un radio de comunicación, un pito o un arma de dotación. Es por eso que la señora Mariela y sus hijos llamaron a juicio a la empresa Valorcom para que sea esta quien asuma la indemnización total y ordinaria por daños y prejuicios, así como los intereses moratorios por estos hechos ocurridos. Y aquí tenemos la declaración de la señora Mariela, quien nos contará un poco más acerca de estos hechos. Buenas tardes. Quiero contar lo sucedido el 23 de noviembre del 2013, día en el que murió mi esposo, Noé Gómez Quintero. Él trabajaba como celador en la empresa Valorcom S.A. Tenía un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde todos los días. Ese día él se levantó como de costumbre, se arregló y se fue a presentarse a su trabajo, como todos los días, en la ciudad de la Villa Olímpica del municipio de Galapá. En ese momento él tenía como labor cuidar 3 bodegas que eran propiedad de la empresa para la que él trabajaba, de Valorcom S.A., en la cual estaban, digamos que tenían objetos de gran valor y él debía cuidarlos. Ese mismo día él fue encontrado sin vida, su cuerpo fue encontrado sin vida a 15 metros del lugar de trabajo. Hay que aclarar que el lugar donde él trabajaba se encontraba fuera del casco urbano y no había una vía principal de fácil acceso a ese lugar. Después de realizar las investigaciones y todo eso, la Fiscalía confirmó que su muerte había sido perpetrada por arma blanca. Y ya, realmente yo lo único que pido es que se haga justicia, porque la empresa nunca le suministró herramientas de trabajo, nunca le dio un radio para él poderse comunicar, un silbato o un arma de dotación. Realmente solo pido justicia. Muchas gracias por escucharme. También contamos con Paola, quien nos dará a conocer el resultado de las 2 sentencias inmersas dentro del caso del señor Noé Gómez. A continuación, daremos a conocer los detalles del proceso legal instaurado por la señora Mariela de Jesús Quintero Martínez e hijos en contra de la empresa Valorcon S.A., ya que la aseguradora declaró que el accidente del señor Noé Gómez era de origen común. Consideró que era algo que podía suceder en cualquier área y que no tenía nada que ver con su actividad laboral. Se basó en que ocurrió fuera de su horario laboral y no ocurrió el hecho al interior de las instalaciones de las bodegas donde laboraba. En primera instancia, el juzgado determinó que sí corresponde a un accidente de origen laboral, dado que el señor Noé Gómez se encontraba en su horario laboral como vigilante realizando el recorrido alrededor de las bodegas que tenía a su cuidado, y esta considera el pago de la indemnización por parte de la empresa a la señora Mariela. La segunda instancia se da ya por el recurso de apelación por parte de la empresa Valorcon S.A. Al no estar de acuerdo con el primer fallo, el tribunal valora las pruebas que se aportaban en el caso y determina que hubo un accidente laboral y considera que fue por culpa patronal.
por la falta de los elementos de protección que debía aportar el señor Noé, ya que ejercía una labor de seguridad, cuidando objetos de alto valor, y condenó a la empresa a indemnizar por los daños ocasionados. Finalmente, la empresa Valorcon interpuso recurso de casación con el fin de revocar el primer fallo, con la pretensión de calificar como de origen común la muerte del señor Noé. La Corte analizó la decisión del tribunal, determinando que si bien el tribunal falló de manera correcta, los argumentos que dio la empresa al momento de compararse con las pruebas aportadas al caso, y aunque la aseguradora determinó que fue un accidente común, se obliga a la empresa a indemnizar a la señora Mariela e hijos, ya que se considera que no actuó de manera diligente, ya que no ofreció al trabajador, quien se desempeñaba como vigilante, los elementos necesarios para velar por su seguridad, como lo son el radio de comunicación, el silbato y su arma de dotación. También contamos con la presencia de la representante legal de la empresa, la señorita Fernanda Vallejo, quien nos dará a conocer la posición de la empresa frente a los hechos ocurridos con el señor Noé García. Buenos días, mi nombre es Fernanda López, agradezco la invitación a este noticiero. Les cuento que actualmente soy la representante legal de la empresa Valores y Contratos Valorcon S.A. Efectivamente, como ustedes lo han informado, el señor sostenía una relación laboral con nosotros desde el 1 de septiembre del 2007 hasta la fecha, por medio de la modalidad del contrato indefinido. Nos oponemos rotundamente a las pretensiones de la demanda, toda vez que el asesinato nada tuvo que ver con las labores que desempeñaba el señor Gómez Quintero dentro de nuestra empresa. El señor desempeñaba funciones de celador, es decir, este debía cuidar y salvaguardar los bienes que teníamos al interior de 3 bodegas que están ubicadas en Villa Olímpica, en el municipio de Galapa. Es preciso anotar que al momento en que la policía judicial arriba al lugar de los hechos a realizar la inspección técnica del cadáver, se da cuenta y halla al occiso en condiciones deplorables. Esto quiere decir, la persona fue decapitada, lo que se presume que fue por el asesinato fue perpetrado por arma blanca, y a su vez tiene signos de violencia en la parte parietal de su cuerpo y asimismo en su mano izquierda. Nosotros como empresa, como Valorcon S.A., presentamos un recurso de casación para que se case parcialmente la sentencia proferida por el tribunal en primer grado, es decir, que se revoquen los numerales 1, 2, 3 y 4 que la componen. ¿Para qué? Para que así nos absuelvan de cada una de las pretensiones. Presentamos este recurso de casación sustentado en la violación por vía indirecta, lo que quiere decir que hubo un fallo en la apreciación o hubo una apreciación errónea de las pruebas. Esto quiere decir que esto lleva a una aplicación errónea de los artículos número 3 de la Ley 1562 del 2012, el cual nos habla de la definición o lo que se presume un accidente de trabajo, y de los artículos 56, 57 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos que respectivamente rezan. El artículo 56 nos habla de las obligaciones especiales que tienen las partes dentro de un contrato de trabajo. El 57 nos habla de las obligaciones especiales que nosotros como empleadores tenemos con los colaboradores, y el artículo 216 nos habla de la culpa del empleador. Puede evidenciarse en esta sentencia del primer grado que no se apreció el documento que reposa en el folio 59, el cual corresponde a la calificación que Seguros Bolívar le hace al asesinato del señor Gómez Quintero, el cual presume que es de origen común. Asimismo, se obvió la apreciación del documento que reposa en el folio 61. Es la comunicación que Seguros Bolívar le envía a la esposa del occiso, indicándole que este asesinato nada tiene que ver con el aspecto laboral. Es por ello que puede concluirse con las pruebas que expusimos, tanto documentales como testimoniales, que la ARL no califica este asesinato como accidente de trabajo, toda vez que se perpetró fuera del horario laboral y asimismo del espacio de trabajo, es decir, lo califica como un accidente común. El accidente, es decir, el asesinato, se presume fue premeditado, ya que fue perpetrado con sevicia y también con violencia.
Tercero, y lo más importante, los bienes que permanecían y reposan actualmente en la bodega no fueron hurtados. La empresa como empleadora no incurrió en negligencia, ya que hubo una identificación de peligros y riesgos en la zona. Esto lo hacemos continuamente. ¿Para qué? Para salvaguardar la vida de nuestros colaboradores. Asimismo, antes de elaborar o realizar la contratación del señor Gómez Quintero, se validó su certificación de vigilancia, es decir, se presume era una persona óptima para el cargo. Asimismo, no puede equipararse los efectos que tiene un accidente de trabajo con los que tiene o emanan de la culpa patronal. Estamos a la espera sobre la decisión del tribunal sobre nuestro recurso de casación. Esperamos que para la familia, tanto para la familia como la empresa, sea una buena decisión y podamos llegar a un buen acuerdo. Muchas gracias. Adicionalmente, tenemos un representante de la ARL quien mencionará su responsabilidad dentro de este caso. Aquí tenemos a la señorita Catalina Palacio. Bienvenida, Catalina. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Muchas gracias por la invitación a este noticiero. Mi nombre es Catalina Palacio y hoy estoy en representación de ARL Seguros Bolívar, la cual es la administradora de riesgos laborales de la empresa Valarcón S.A.S. El día de hoy les quiero hablar sobre algunas de las responsabilidades que tiene el empleador cuando tiene colaboradores a su cargo. La primera de ellas es tenerlo afiliado a un sistema general de seguridad social, el cual incluye EPS, ARL, pensiones y riesgos laborales, además de tener su sistema de gestión y cumplir con la parte contable, con la parte tributaria, mediante sus prestaciones legales. Dicho esto, vamos a hacer un análisis profundo del caso del señor Noé Quintero. Por lo tanto, la compañía de seguros ARL puede considerar que en nombre de la compañía calificó la muerte de origen común teniendo en cuenta 5 consideraciones principales. La primera es que el acto fue cometido con sevicia y con violencia. La segunda es que el acto ocurrió en horario no laboral y fuera de las instalaciones de sus labores habituales. La tercera es que, según el informe de la policía de la zona, no hubo ninguna participación por grupos al margen de la ley. Y la quinta es que no hubo hurto de ninguno de los artículos que habían en las bodegas al que el señor Noé Quintero prestaba pues como los servicios como vigilante. Es por esto que la compañía Seguros Bolívar consideró que fue un acto premeditado que lastimosamente causó la muerte del señor Noé Quintero. Es de vital importancia tener en cuenta algo y estoy en la posición de expresarlo, Lorena. Nuestra calificación no fue tenida en cuenta por parte del Tribunal de Barranquilla, ya que ellos justifican dicha respuesta en que cuando existe un accidente laboral o una enfermedad laboral tipo profesional se tienen en cuenta criterios diferentes a cuando ocurre algo por culpa patronal. Esto está enfocado prácticamente en que realmente pues el accidente estuvo en la legalidad del asunto según lo establecido en el artículo 3 de la ley 1652 del año 2012 y el artículo 3 del Código Civil. Es decir que realmente por parte de la ARL se realizaron todas las investigaciones, se realizó el respectivo reporte de accidente de trabajo, se dio la orden pues a un funcionario para que realizara la respectiva investigación, pero realmente fue en vano pues porque no fue tenido en cuenta para las sentencias anteriormente. Catalina, es decir que aceptan la responsabilidad por parte de la ARL ante el caso del señor Noé Gómez. En representación de la compañía Seguros Bolívar, consideramos que hay algunas pruebas que sustentan la calificación de un accidente laboral y que a veces no son de gran utilidad para determinar si hubo o no culpa patronal. Además, quiero decir algo y lo voy a leer textualmente porque de acuerdo al Código Civil del Trabajo establece lo siguiente: la culpa del empleador se ha de comprobar de cara a los deberes de prevención de los riesgos laborales que corresponden al empleador y se configuren como causa de adecuada ocurrencia del infortunio laboral. Es decir, que los deberes de prevención que son realizados por parte de las organizaciones y que luego se convierten en sucesos de infortunios laborales sí determinan la culpabilidad de las empresas.
Es por ello que se puede concluir que por parte de la compañía aseguradora Seguros Bolívar se emitieron algunas recomendaciones a la empresa Valorcon SAS. Esas recomendaciones iban enfocadas a la actividad económica de la empresa, ¿cierto? Además, enfocadas al riesgo público, ya que según Seguros Bolívar se estableció un factor de vulnerabilidad alta en las zonas de acuerdo a la zona de trabajo y de acuerdo al gran valor de los artículos que contenían cada bodega. ¿Qué determina realmente la culpabilidad, la culpa o no patronal por parte de las empresas? Realmente se basa básicamente en los deberes de promoción y prevención por parte de las organizaciones, que luego se convierte en casos infortunios que pueden llegar, como en este caso, a causar la muerte de uno de los colaboradores. ¿Y cómo lo tenemos en cuenta? Por parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Será que la empresa lo tenía? ¿Será que sí lo estaban ejecutando de manera adecuada? ¿Será que sí se tenía un profesional a cargo que hiciera seguimiento, hiciera los controles preventivos? Es decir, que los deberes de prevención por parte de las organizaciones y que luego son causantes de sucesos de infortunios laborales, como el caso del señor Noé Quintero, que causó su muerte, sí determinan la culpabilidad de las empresas. Por otro lado, Lorena, dando énfasis en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que debería haber tenido la empresa, se logró identificar que la empresa nunca consideró y nunca realizó un análisis de vulnerabilidad de tipo preventivo, por lo que no se tuvo en cuenta en las matrices de riesgo, es decir, no lo tenía. Por lo tanto, se puede concluir que no existía ninguna medida correctiva para esta actividad económica y para este tipo de riesgo al que estaba expuesto el señor Noé Quintero. Muchas gracias por la invitación y espero que sea de gran ayuda y de gran aporte para resolver este caso. Y es así que la sentencia concluye que no prospera el recurso de casación, es decir, no se revocan esos numerales y queda en firme la decisión de la primera sentencia. De este modo, terminamos nuestro programa. Muy buenas noches.